Hoy vamos a preparar estos ricos pan de blueberry. Acompáñame a prepararlos. Vamos a necesitar medio kilo de harina, 5 gramos de sal, 250 gramos de mantequilla, 170 gramos de blueberries y 60 gramos de azúcar, 100 gramos de arándanos, 10 mililitros de vainilla, 100 mililitros de leche, 200 gramos de requesón. Pueden ponerle queso crema o pueden poner queso panela o queso fresco. 100 gramos de nuez, 20 gramos de royal, 100 gramos de azúcar, 15 gramos de levadura fresca. Si tienen de seca, pónganle 7 gramos, 3 huevos. Lo primero que vamos a hacer es activar nuestra levadura. Vamos a colocar un poco de nuestra harina, azúcar y leche. Lo vamos a mezclar y vamos a dejar que actúe nuestra levadura. Esto será por unos 10 a 15 minutos. Bueno, por lo que nuestra levadura se activa, vamos a agregar estos blueberries, ya están limpios, y le vamos a agregar los 60 gramos de azúcar. Los vamos a aplastar. También lo podemos hacer en una licuadora. Terminé haciendo en la licuadora y así queda. Bueno, aquí ya tenemos la harina. Le vamos a agregar la sal, azúcar y el polvo para hornear. Vamos a ponerla en nuestra mesa de trabajo. Y le vamos a colocar la mantequilla y vamos a hacer el arenado. Esto también lo podríamos hacer en nuestra máquina. Recuerden, hay que hacer una arenita para que la mantequilla se mezcle con la harina. Miren, ya tenemos nuestra harina con la mantequilla. Ya está bastante arenosa. Ahora le vamos a agregar el requesón y lo vamos a mezclar. También puede ser queso crema, queso panela o queso fresco. Este pan queda muy rico. Bueno, ya tenemos esto. Le vamos a agregar la levadura. Esta ya creció un poco. La vainilla y parte de nuestra blueberries. Los huevos. Y mezclamos. Con cuidado. Miren, ahora le vamos a agregar los arándanos y las nueces y lo vamos a mezclar todo, que todo se integre. Bueno, miren, ya integramos todo. Ahora lo vamos a dividir en dos. En nuestra mesa de trabajo vamos a poner un poco de harina, nuestra masa que ya está integrado todo, y vamos a dividirla. Miren, vamos a hacerle, si se nos pega como ahorita, le vamos a poner un poco de harina y le vamos a dar rasgar y le damos vuelta. Así lo vamos a hacer 2 veces. Miren, estiramos, rasgamos aquí, le colocamos y colocamos. Le damos la vuelta y en esta ocasión lo vamos a hacer redondo, así que ya nada más ahora vamos a redondear. Yo ocupo este cortador redondo para que me quede lo más redondito que se pueda. Miren. Y lo vamos a cortar a la mitad como si fuera pizza. Luego a la mitad.
luego a la mitad. Miren, así quedan. Ahora los vamos a dejar reposando a que crezcan un poco. Los vamos a tapar aproximadamente como 1 hora o 2, dependiendo de su lugar, si hace mucho frío o no. Miren, como vieron, ya crecieron. Ahora los vamos a barnizar con huevo y se van a hornear a 180 grados por 20 a 30 minutos, dependiendo de nuestro horno. Y miren, este es el resultado de nuestros panes. Están muy ricos. Se los recomiendo. Ojalá los hagan. Y miren qué suavecitos son.